Para comprender este video es necesario ver los que he publicado anteriormente. Durante el estado de vigilia, las zonas del cerebro donde se memorizan los comportamientos reciben constantemente las señales energéticas que conforman las informaciones captadas por las diferentes clases de receptores corporales. Estos luego se transfieren al área cerebral donde se manifiesta la conciencia. Una parte de esta energía se graba ahí, mientras que la otra parte se transfiere a esas mismas zonas de comportamiento donde activan los segmentos que contienen sus similares previamente grabadas. Debido a eso, se produce el fenómeno de reconocimiento, es decir, el recuerdo de sus significados, a menudo inconsciente. A medida que las informaciones viajan varias veces por ese circuito, pierden gradualmente su potencial energético, debido a la resistencia que presenta este recorrido, hasta que finalmente desaparece. Eso hace posible comprender que una misma información puede percibirse durante algunas centésimas de segundo, mientras que su velocidad de recorrido resulta ser en el entorno natural es de 100 metros por segundo, cosa por la cual su percepción consciente solo debería durar unos pocos nanosegundos. Como esta información se suma constantemente a sí misma en la zona del consciente y la evolución de su contexto es percibida por las diferentes clases de receptores, el total de estos es perpetualmente diferente en cada momento. Eso significa que mientras que el individuo percibe su entorno, puede reflexionar. Esa reflexión proviene del hecho de que las informaciones captadas pueden activar series de otras que la constituyen. Como es así posible percibir su entorno y al mismo tiempo recordar algo, eso significa que se puede realizar juntos una grabación y una lectura en la zona del consciente. ¿Y por qué esos alzamientos no se pueden realizar simultáneamente, como lo demostré en mi obra El funcionamiento del cerebro? Se entiende que la zona del consciente debe constar de al menos dos memorias cerebrales diferentes. Como en una de esas dos memorias se produce una grabación y en la otra una lectura, se entiende que deben estar conectadas entre sí, de manera similar a los dos tipos de zonas de corto y largo plazo que conciernen las memorias de lo aprendido. Es decir, el lugar donde ocurren las grabaciones precede al en el cual se realizan las lecturas. Además de estas dos zonas, se entiende que estas dos memorias se entiende que no puede haber una o más otras que realicen la misma función que una de estas dos, como se verificó previamente. Por lo tanto, y dado que cada ser humano promedio siempre puede recordar lo que sucedió antes durante el mismo estado de vigilia, se comprende que la zona del consciente está compuesta por solo dos memorias, cada una de las cuales es a corto plazo en la que ocurre. En una, el grabado incesante de todo lo que penetra en ella durante el estado de vigilia en progreso. En la otra, no solamente ocurre el grabado de lo que ha sido captado durante el mismo estado de vigilia, sino también lectura. Eso implica que en esta segunda memoria se produce un verdadero cambio de función cuando se cumplen las condiciones necesarias para ello. Eso significa que en estas memorias las enzimas grabadoras a veces detienen sus actividades momentáneamente para dejar espacio a las de las lecturas. A continuación llamaré las dos zonas cerebrales que constituyen el asiento de la conciencia, respectivamente la primera y la segunda memoria de la zona del consciente. Este artículo es basado sobre mis descubrimientos. Los estudios y demostraciones que ayudan a comprenderlos se pueden encontrar en El funcionamiento del cerebro, publicado en amazon.com/books.